Ok, ¿qué tal chicos? En la clase de hoy vamos a ver, vamos a continuar con lo de experimento de un factor, pero en esta ocasión vamos a ver lo que son efectos aleatorios. Básicamente es lo mismo, es la misma teoría, solo que los efectos o mejor dicho, los niveles, tratamientos van a cambiar. Nosotros habíamos dicho que en efectos fijos se conocen todos los niveles del factor. En cambio, en efectos aleatorios como tal, no se conocen todos los niveles del factor. O sea, vamos a tener nosotros en efectos aleatorios este, como tal, una población de posibles niveles, tratamientos. Por ejemplo, a ver, me invento. Tenemos el factor, yo qué sé, universidades. Universidades es nuestro factor. En efectos fijos, nosotros hubiéramos tenido, yo qué sé, a la SPOL, a la UES y a la UG. Ya. En efectos fijos, teníamos estas tres universidades y no cambiaban. En cambio, en efectos aleatorios, nosotros vamos a considerar todas las universidades del país. Y como evidentemente no vamos a hacer un análisis de todas las universidades existentes del país, nosotros vamos a coger una muestra aleatoria de cualquier universidad del país y digamos que justo en esas universidades, en esa muestra que yo cogí, salió la SPOL, salió la UE, salió la UG, y esos son los efectos o los niveles que nosotros vamos a estudiar. Por lo tanto, en efectos fijos siempre vamos a hacer un análisis de acerca de lo que queremos estudiar como tal. En efectos fijos, digamos, yo mismo escojo la SPOL, la UES y la UG. Y en efectos aleatorios, ya no hago una prueba específica de estas tres universidades, sino que tomo una muestra de todas las universidades del país y sale aleatoriamente, yo qué sé, una muestra aleatoria de 3, 4 universidades. Entonces, si yo tomaría una muestra de la teoría de 4 universidades, podría salirme la SPO, la UES, la UG y la Católica. Eh, este, la Católica creo que se escribe UC, creo. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, no sé cómo se abrevia la Católica, pero digamos que es UC. ¿Ya? Entonces, ahí sale. Y como en el trasfondo de esto, yo quiero estudiar todas las universidades del país, yo no me voy a poder poner a sacarme el efecto independiente de cada una de estas, porque como tal, si saco el efecto independiente de cada una de ellas, estaría haciendo un experimento de efectos fijos, pero yo en el trasfondo, porque me acuerdo que esto de aquí es una muestra, yo sé que quiero es analizar todas las universidades del país. Entonces, lo que yo estudio aquí básicamente es la variabilidad de los efectos. Por eso estamos en efectos aleatorios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? A ver, ¿cómo lo podría decir? Mm, tu, 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 tu. Este, ya, digamos que yo quiero estudiar el rendimiento de los estudiantes en las universidades, ¿ya? Entonces, en las diferentes universidades, y si yo tomo experimentos de un factor de efectos fijos, yo voy a decir que yo quiero estudiar el rendimiento de los estudiantes de la universidad de la EXPO, de la UES y de la UG. Ya. Yo quiero saber el rendimiento de los estudiantes de esas tres universidades, hago mi experimento de un factor de efectos fijos y concluyo a través pues, de la hipótesis nula de la media, de las diferentes medias, pues no, entre los estudiantes de las tres universidades que seleccioné. Y bueno, veo si el rendimiento, si la media de los rendimientos son iguales, significa pues que efectivamente el rendimiento de los estudiantes de estas tres universidades es igual. No, eso es lo que habíamos dicho en experimentos de un factor de efectos fijos. Pero en efectos aleatorios, yo como voy a tener a todas las universidades del país, yo lo que quiero es determinar nuevamente determinar si es que ese rendimiento de las materias o ese rendimiento de los estudiantes en todas las universidades del país es igual o es diferente. Y en ese caso,
yo no voy a poderme hacer el contraste de hipótesis a través de las medias de cada una de ellas, sino que lo voy a hacer es a través de la varianza, de la variabilidad. Y si yo veo que en mi muestra de 4 universidades hay una variabilidad, pues yo puedo decir que de forma global que que el rendimiento de los estudiantes de todas las universidades del Ecuador, pues van a ser diferentes, no van a ser iguales. Ese es el trasfondo de esto. O sea, tanto para experimentos de un factor como para para experimentos de efectos fijos, como para experimentos de efectos aleatorios, lo que yo quiero saber es que si esos efectos eh, en sí causan un impacto a lo que yo estoy estudiando, a mi variable de respuesta, o si es que no causan un impacto. Es básicamente eso. Básicamente lo que quiero estudiar es que si los niveles o los diferentes tratamientos en realidad causan un efecto en mi variable de respuesta o si es que no causa un efecto en mi variable de respuesta. En experimentos de efectos fijos, yo lo voy a hacer a través del valor de alfa y porque es efectos fijos, son solamente 3 cosas que estoy comparando, entonces puedo hacerlo a través de mi alfa, sacar los alfa y concluir en base a la hipótesis nula de las medias, pero en efectos aleatorios, como estoy estudiando toda una muestra de las universidades del país, yo no voy a ponerme a sacar un alfa por cada uno de ellos. Es verdad, voy a sacar una muestra, pero a mí no me importa el alfa, porque el alfa es hacerlo de forma independiente. Y eso solo me sirve para efectos fijos, cuando únicamente tengo estos 3 casos de estudio. Pero si es un efecto aleatorio, yo tomo una muestra de 4 universidades, tomo una muestra de 4 universidades, y como recuerdo que no estoy en efectos fijos, sino esto es una muestra de una población, yo mejor voy a hacer un análisis a través de la varianza. Pero el trasfondo es lo mismo, porque tanto en efectos fijos como en efectos aleatorios, yo lo que quiero saber es que si ese nivel o ese tratamiento en verdad causa un efecto sobre mi variable de respuesta. Solo que en efectos fijos lo hago a través del alfa y a través de la media, y en cambio a través de mu, y en cambio en efectos aleatorios yo lo voy a hacer a través de la varianza, a través de la variabilidad del alfa. Y es eso, básicamente es lo mismo, pero de forma diferente. Una es de forma específica y otra es de forma general, una de forma global. ¿Ya? Entonces, eso. Bueno, una vez explicado eso, vemos nuestro modelo que es exactamente igual al de efectos fijos, porque como vuelvo y repito, el trasfondo de esto vamos a hacer lo mismo, pero de diferente forma. Y bueno, tenemos la variable de respuesta, la media global, el efecto del grupo I, factor aleatorio, error aleatorio. Y los supuestos van a ser esto, que los errores siguen una normal con media cero y una varianza sigma cuadrado. Los alfa o los efectos de cada grupo siguen pues a sí mismo una normal y pues alfa y los errores son independientes. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuevamente una tabla ANOVA de un factor de efectos aleatorios que si se fijan es básicamente lo mismo que en efectos fijos. Lo único que aquí en esta tabla ya coloqué la fórmula, eh, ¿cómo sería? La fórmula ya despejada para la suma cuadrática de los residuos que habíamos en la clase anterior, habíamos hecho una pequeña demostración de cómo salía esta fórmula, ¿no? Entonces, eso, de ahí la tabla no es lo mismo, y aquí vamos a tener las inferencias y el nuevo contraste de hipótesis. En ANOVA, perdón, en efectos fijos, nosotros teníamos, hoy, hoy, un momentito. Ya, entonces,
en que está, ya. Entonces estábamos hablando de que en este tema de efectos aleatorios vamos a tener el siguiente contraste de hipótesis, que en la hipótesis nula vamos a tener que la varianza de los alfa o del alfa en general va a ser igual a cero, o sea que ese alfa o esos efectos no agregan variabilidad a la variable de respuesta, versus a la hipótesis alternativa o la hipótesis alternativa de que esa varianza de los alfa va a ser mayor a cero, o en otras palabras, sí va a agregar una variabilidad. O sea que esos niveles o esos tratamientos tienen un efecto sobre la variable de respuesta, porque la variabilidad del alfa es mayor a cero, o sea, existe una variabilidad para los alfa. Entonces, esas niveles o tratamientos tienen un efecto sobre la variable de respuesta, y como esta es una varianza, una variabilidad para todos los alfa, yo puedo decir que a través de esa muestra puedo concluir que todas las universidades del país sí tienen un efecto sobre el rendimiento de los estudiantes como tal. Entonces, eso. Entonces, cada universidad sí tiene su efecto para el rendimiento o la cantidad de rendimiento que tienen los estudiantes para una determinada materia. Ya, así como habíamos visto en la clase anterior sobre el efecto de los diferentes diámetros de las duchas para el porcentaje de radón liberado. Habíamos concluido que ese, ese tamaño de los diámetros de las duchas sí tenía un efecto sobre la cantidad de radón liberado en el agua. Algo así era el ejercicio pasado. Asimismo, si aquí concluimos, digamos que hubiéramos tenido un experimento de efectos aleatorios en el caso anterior de la clase pasada, y nos sale que rechazamos la hipótesis nula, entonces podríamos concluir que si existe una variabilidad en el porcentaje de radón liberado para cada diámetro de ducha, o sea que hay una variabilidad de el radón que se libera en cada ducha, o sea, indirectamente estamos diciendo que ese diámetro o los diferentes diámetros de las duchas sí tienen un efecto sobre la cantidad de radón liberado, ¿ya? Eso hubiéramos hecho un experimento de un factor de efectos aleatorios si es que hubiéramos tenido un tamaño muy grande de diámetros de duchas. Pues no, ahí hubiéramos aplicado esto de la variabilidad. Pero como era efectos fijos, solamente 4 o 5 niveles, entonces simplemente aplicamos efectos fijos. Pero si hubiéramos tenido una gran cantidad de diámetros, entonces hubiéramos aplicado efectos aleatorios, y si determinamos la variabilidad del alfa o del efecto y esta nos hubiera sido que es mayor a cero, entonces podemos decir que efectivamente cada nivel o cada tratamiento tiene un efecto sobre el nivel de radón liberado en el agua. Entonces, eso. Ya. ¿Y qué más tenemos? Si se rechaza la hipótesis nula, la variable de agrupamiento está agregando variabilidad a la variable de respuesta. Pues bueno, es lo que habíamos dicho. Y asimismo, en el ejemplo que puse ahorita de las carreras, bueno, las universidades, y yo queremos estudiar el el rendimiento de los estudiantes en cada universidad. Y yo tengo la universidad, la SPOL, la UES, la UG, y bueno, quiero saber el rendimiento de los estudiantes en todas las universidades del Ecuador. Si es que eh, cada universidad tiene un efecto sobre el rendimiento de los estudiantes en todas las universidades del Ecuador. Como es toda una población, y yo de esa población no voy a hacer de toda la población, sino voy a coger 3 universidades específicas de una muestra aleatoria, voy a tomar una muestra y justo me sale SPOL, UES y la UG, entonces yo a esto, como no estoy estudiando toda la población, sino una muestra, yo aplico experimento de un factor de efectos aleatorios, ¿ya? Y a ello le aplico este contraste de hipótesis y si me rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, yo puedo decir que efectivamente las diferentes o que las diferentes universidades del Ecuador tienen un efecto sobre el rendimiento de los estudiantes, porque cada universidad, pues bueno, obviamente cada universidad es diferente. Efectivamente podemos concluir a través de rechazar la hipótesis nula que cada universidad tiene un efecto sobre los estudiantes o sobre el rendimiento de los estudiantes, ya que pues aceptamos la hipótesis alternativa diciendo que la variabilidad del alfa es mayor a cero. O sea, que
en efecto, las distintas universidades tienen un efecto sobre los estudiantes, ¿ya? O sea, es básicamente lo mismo, solamente es comparar para efectos fijos 3, 4, 5 muestras específicas, compararlas entre sí, ahí determino a través del alfa o de la media. En cambio, en efectos aleatorios es algo general o algo global. Como ya es algo global, no voy a hacerlo por cada alfa o por cada efecto, sino voy a hacerlo de forma general. Por eso saco la variabilidad. Y ahí concluyo que si se rechaza la hipótesis nula, la variable de agrupamiento está agregando variabilidad a la variable de respuesta. Y con variable de agrupamiento, pues nos referimos al nivel o tratamiento. Ya. ¿Y qué más? Y para estimar esa variabilidad, para un diseño balanceado, ya sabemos que un diseño balanceado es que las réplicas o el número de observaciones para cada nivel sean iguales. Entonces, si tenemos un nivel balanceado, lo hacemos a través de esta fórmula. Y si tenemos si tenemos un caso balanceado, lo hacemos a través de esa fórmula. Y si es que no es un diseño balanceado, pues lo hacemos a través de esta otra fórmula de acá, que simplemente es aplicar la fórmula y ya, es muy sencillo. Ya, y ahí obtenemos la variabilidad. Ahora, algo que debo mencionar es la estimación de los parámetros. En este caso, ¿cómo vamos a estimar los parámetros? Bueno, nosotros tenemos este modelo, que es el mismo de efectos fijos, igual a mu más alfa sub i más el error ij. Ya, si nosotros queremos estimar mu, nosotros ya sabemos que mu se estima a través del promedio general, ¿no? Es básicamente y barra, que es la media global, hablando en términos más técnicos. Y si queremos estimar alfa, habíamos visto en la clase pasada que alfa se estima de la media de cada nivel menos la media global. Ya, pero esto era para efectos fijos. Esto era para efectos fijos. Pero nosotros ahorita estamos en efectos aleatorios. A nosotros aquí, en este caso de efectos aleatorios, no nos interesa como tal este alfa o este efecto, porque acuérdense que en efectos aleatorios estudiamos toda una población. Entonces no nos interesa como tal saber cuál es el efecto de esa pequeña muestra de la población. Así que en sí, el alfa sub i no es de nuestro interés. A lo que nosotros nos queremos determinar o lo que queremos saber es básicamente la varianza o la variabilidad de ese efecto, que como vimos hace un rato se lo hace a través de esta fórmula. La media cuadrática de los factores menos la media cuadrática de los residuos sobre n. Esto es para efectos aleatorios. Y sí podríamos determinar los efectos individuales como tal, se los podría hacer, pero a nosotros más nos interesa es la variabilidad de los efectos como tal, si estos efectos agregan variabilidad o no agregan variabilidad al diseño. Y si es que no agregan variabilidad al diseño, pues podemos decir que no hay un efecto. O sea, en el caso del ejemplo de las universidades, podríamos decir que estudiar en cualquier universidad no ocasiona o no produce un efecto en el nivel de rendimiento de los estudiantes, si es que nos sale que la variabilidad de alfa es 0. Entonces, no hay un efecto de las universidades en el rendimiento de los estudiantes. ¿Ya? Eso. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Allá, que los errores los podemos estimar a través de la variabilidad de los errores, que esto se lo saca a través de la media cuadrática de los residuos. Y ya. Otra cosa también que es interesante, el coeficiente de correlación intraclase. ¿Qué es el coeficiente de correlación de interclase? Básicamente es el porcentaje de la variabilidad total que está siendo explicada por la variabilidad del factor. En otras palabras, es qué proporción de la variabilidad total se debe a estas diferencias entre los grupos. ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Vamos desglosándolo. Voy a irlo desglosando. Si yo
saco un alfa sub i, o sea, los efectos por cada nivel, esto me dice qué tan diferente es este grupo. Aquí lo voy a poner, qué tan diferente es el grupo I. Ya saben, si tenemos, yo qué sé, las carreras y tengo el grupo de auditoría, tengo el grupo de ingeniería, yo qué sé, ingeniería civil, tengo el grupo de diseño gráfico, este es el 1, el 2 y el 3. Si yo saco el alfa, es el efecto, o sea, qué tan diferente es el grupo. Ya sabíamos que nosotros que el efecto lo podíamos calcular, ya lo puse como, y este nos da el efecto, o sea, qué tanto afecta este nivel en sí a la variable de respuesta. Así que podemos decir que auditoría tiene un alfa igual a 1, ingeniería civil tiene un alfa igual a 7 y diseño gráfico tiene un alfa igual a 2. O sea, el alfa nos explica o nos indica qué tan diferente es el grupo, qué tanto efecto tiene el grupo sobre la variable de respuesta. Eso es el alfa. Ahora voy a explicar, antes de llegar a este valor aquí, voy a explicar también la variabilidad del alfa. ¿Qué me quiere decir la variabilidad del alfa? Esto explica qué tan diferentes son los grupos entre sí. Eso explica la variabilidad del alfa. ¿Qué tan diferentes son los grupos entre sí? O sea, como nuevamente, si tenemos una población, yo extraigo una muestra de esa población y como yo sé que hay más universidades por ahí o hay más carreras por ahí, yo no voy a sacar qué tan diferente es el grupo 1 con el grupo, qué tan diferente es el grupo 2, qué tan diferente es el grupo 3. ¿Por qué? Porque yo sé que en el trasfondo hay más universidades, así que mejor lo que yo saco es la variabilidad, qué tan diferentes son los grupos entre sí de forma general. No lo hago por grupo, porque ahora estoy en efectos aleatorios. Puedo tomar una muestra aleatoria de una población. En cambio, en efectos fijos, yo ahí sí me interesa qué tan diferente es el grupo 1, qué tan diferente es el grupo 2, qué tan diferente es el grupo 3. ¿Por qué? Porque son efectos fijos. Solamente estoy analizando esos únicos 3 grupos. Entonces ahí saco el alfa. Pero cuando es efectos aleatorios, yo tengo 3 grupos, que es una muestra de una población, y puedo tener más grupos, como tal, más grupos. Entonces yo saco qué tan diferentes son los grupos entre sí. O sea, la variabilidad de los efectos. Y finalmente, ahora sí, este valor o este coeficiente de correlación intraclase. ¿Qué me indica este coeficiente? Me indica básicamente es qué proporción de la variabilidad ¿qué proporción de la variabilidad total se debe a esas diferencias entre grupos? Ya. ¿Qué proporción de la variabilidad total se debe a esas diferencias entre grupos? Digamos que yo tengo una variabilidad de, yo qué sé, de 8.5. Ya, tengo una variabilidad de 8.5. Y digamos que el coeficiente de correlación intraclase me salió de que esto es igual a, yo qué sé, al 3%. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el 3% de la variabilidad total de 8.5, o sea, el 3% de 8.5, se debe a las diferencias entre los grupos. Eso me quiere decir que el 3% de la variabilidad total de 8.5, ese 3% de 8.5, ese 3% de variabilidad, se debe a las diferencias entre los grupos. Eso me dice el coeficiente de correlación, el porcentaje de la variabilidad total
que se debe a la diferencia que existe entre los grupos que estamos estudiando. Por eso acá dice el porcentaje, o bueno, el porcentaje de la variabilidad total está siendo explicada por la variabilidad del factor. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Qué tanto porcentaje de la variabilidad total está siendo explicada por la variabilidad del factor? O en otras palabras, ¿qué proporción de la variabilidad total se debe a las diferencias entre los grupos? O sea, ¿qué proporción de la variabilidad total se debe a la cantidad de diferencia o a la variabilidad que está entre los grupos? Y si tenemos un coeficiente de correlación del 3%, podemos decir que el 3% del 8.5 se debe a la diferencia entre los grupos. O sea, el 3% de la variabilidad total que existe se debe a las diferencias de los grupos y el otro porcentaje que me sobra, yo qué sé, puede ser al error. De hecho, podría ser directamente el error u otros factores como tal. Entonces, eso. Y ya, creo que no hay nada más que explicar con respecto a la teoría. Entonces vamos a hacer un ejercicio relativamente rápido. Y dice aquí, un artículo publicado en la revista de la Sociedad Electroquímica describe un experimento para investigar la deposición de vapor de baja presión de posilicio. El experimento se llevó a cabo en un reactor de gran capacidad en Sematech, en Austin, Texas. El reactor tiene varias posiciones de la oblea y 4 de estas posiciones se seleccionaron al azar. Miren, fíjense cómo dice aquí. Dice que el reactor tiene varias posiciones de la oblea, o sea, una gran cantidad. Y de esa gran cantidad de posiciones, bueno, se escogió 4 de esas posiciones que se seleccionaron al azar. 4 de estas posiciones se seleccionaron al azar. O sea, esto es un experimento de un factor de efectos aleatorios, porque escogí niveles al azar de una población, es una muestra de una población. La variable de respuesta es la uniformidad del espesor de la película. Ya, se realizaron 3 repeticiones por cada posición. El promedio de las 12 observaciones fue de X barra igual 2.33. Como cogimos 4 posiciones o 4 niveles, teníamos 4 niveles y se realizaron 3 repeticiones para cada nivel. O sea que en total tuvimos 12 observaciones, como lo está diciendo en esta parte. Ya, la tabla nova es la siguiente y me dice A, indique las fuentes de variabilidad que intervienen en el experimento y la ecuación del modelo para analizar los datos. Ya. En primer lugar, tiene varias posiciones de variabilidad. Ya. En primer lugar, tendríamos a la cuenta la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Y de estas posiciones, cada una me dijo que tienen 3 repeticiones por cada posición, o sea, 3 observaciones, ¿no? Y de esto es que sale que mi n, o mejor dicho, el número total de observaciones es igual a 12. Voy a poner aquí literal A. Entonces yo puedo decir que n es igual a 12. ¿Qué más? También tenemos que colocar la A, que la A es el número de tratamientos o niveles. ¿Cuántos tengo? A es igual a 4, que son los números de tratamientos o de niveles. Y puedo decir también que es un modelo balanceado, ya que N1, N2, N3, N4 es igual a 3. Las observaciones independientes de cada una, el número de réplicas o número de observaciones de cada nivel es igual, porque cada nivel tiene 3 observaciones o 3 réplicas. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, ¿qué más me decía? Indique las fuentes de variabilidad que intervienen en el experimento y la ecuación del modelo para analizar los datos. Ya, entonces las fuentes de variabilidad que intervienen en el experimento, ¿qué sería? El factor, serían las posiciones de la oblea.
Y fuentes de variabilidad también podrían ser los residuos o los errores. ¿Por qué? Aquí nos están diciendo que un artículo publicado en la revista describe un experimento para investigar la deposición de vapor de baja presión de posilicilio. El experimento se llevó a cabo en un reactor de gran capacidad. El reactor tiene varias posiciones de la oblea. O sea que ese es el factor, las posiciones de la oblea. Y esa es una fuente de variabilidad. Y ya la respuesta, ajá. Y la otra fuente de variabilidad podrían ser los residuos, o sea, los errores. Entonces pongámosle aquí también. Que las fuentes de variabilidad son el factor, porque yo muevo el factor, modifico el factor a través de los diferentes niveles y voy a obtener una respuesta diferente. Estas serían las posiciones de la oblea. Y esto evidentemente va a tener una variabilidad de los factores. Y también los residuos. Siempre los residuos o el error. Voy a tener una variabilidad de los residuos. Y esas son mis fuentes de variación. Y mi modelo va a ser este. El modelo que ya hemos conocido desde la clase anterior. Ya, ahí está. Entonces, esta sería la respuesta para mi literal A. Un poco teórica, pero bueno. ¿Qué más me dice? Rellenar los espacios vacíos de la tabla ANOVA. O sea que básicamente aquí es el literal B. Ya, rellenar los vacíos. Grados de libertad. Posiciones de la oblea. Los grados de libertad de las posiciones de la oblea, o sea, los grados de libertad del factor. Eso nosotros sabemos que es A menos 1. ¿Cuánto era A? Era 4, porque es el número de factores. No, perdón. Eh, número de tratamientos. A era 4 porque es el número de tratamientos, número de nivel. Entonces, los grados de libertad de la posición de la oblea o los grados de libertad para el factor es A menos 1. Y los grados de libertad para los residuos o para el error es N menos A. Y N era el número total de observaciones. Entonces tenemos 12 y 4. A es 4. A 4 menos 1 es 3. Y el otro es N menos A. N es 12. A es 4. 12 menos 4 es 8. Ahí tenemos la primera parte. Ahora, ¿qué más? Nosotros necesitamos la media cuadrática del factor. Nosotros sabemos que la media cuadrática para el factor es la suma cuadrática del factor sobre A menos 1. Y ya nos están dando la suma cuadrática del factor. ¿Ya? Entonces aquí simplemente divido para A menos 1, o mejor dicho, para 3. Y obtengo. Y la media cuadrática de los residuos es la suma cuadrática de los residuos dividido para los grados de libertad. O mejor dicho, para N menos A. O en este caso sería 8. Y voy llenando mis valores. Y esto me da un valor de 5.4066. Y de acá es 0.65218. Obtengo el estadístico F, que es la media cuadrática del factor sobre la media cuadrática de los residuos. O sea, básicamente estos dos los divido. Media cuadrática del factor sobre la media cuadrática de los residuos. Y eso me da un valor de 8.29. Listo. Y ya obtendría el literal B, que es llenar la tabla ANOVA. Ya, y ese sería el literal B. Entonces, hasta aquí ya tendría hecho tendría hecho el B. ¿Qué me falta?
El literal C, indique las hipótesis nula y alternativa del contraste. ¿Cuál es la decisión que tomaremos basada en la tabla anterior? Considera un alfa de 0.05. Ya, la hipótesis nula, literal C, habíamos dicho que la hipótesis nula es que la variabilidad del alfa es igual a 0 versus la hipótesis alternativa de que la variabilidad del alfa es mayor que 0. Y aquí nos están dando ya el valor P, un valor P de 0.008. Por lo tanto, entonces pues ya tenemos un valor P. Entonces hacemos nuestras conclusiones. Valor P menor a alfa. El valor P es de 0.008 y eso es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Y concluimos. Por lo tanto, concluimos que las posiciones de la oblea agregan variabilidad a la uniformidad del espesor de la película. En otras palabras, las posiciones de la obrea causan o provocan un efecto a la uniformidad del espesor de las películas. Es lo mismo, solamente que aquí concluimos en base a la variabilidad de los efectos. ¿Por qué? Porque estamos en efectos aleatorios. ¿Qué significa efectos aleatorios? Que tomamos una muestra de una población muy grande. Y como es una población, ya no lo vamos a hacer de forma independiente a través de los efectos independientes de cada nivel, sino a través de la variabilidad de los efectos entre sí. Por lo tanto, decimos que la posición de las obleas agregan una variabilidad a la uniformidad del espesor de la película, o en otras palabras, sí tienen un efecto sobre la uniformidad del espesor de las películas, solo que lo hacemos de forma de la variabilidad porque es una muestra de una población como tal. Entonces, eso. Pero la cuenta es lo mismo, estamos concluyendo que efectivamente tienen un efecto, valga la redundancia. Ya, y ojo que esta conclusión es para efectos aleatorios. Efectos aleatorios, ¿ya? ¿Qué más? Literal C, ya está. Literal D, estimar todos los parámetros del modelo. ¿Ok? Estimemos los parámetros. Entonces, en primer lugar, anotamos nuestro modelo, nuestro diseño, igual a mu más alfa i más los errores. Entonces, nosotros ya sabemos que mu lo podemos estimar a través de la media global y ya nos habían dicho cuánto era la media global. El promedio de las dos observaciones es de 2.33. 2.33. Esta es la estimación de la media global. ¿Qué más? Aquí también podemos estimar, bueno, los alfa sub i. De tener los datos podríamos hacerlo, pero en este caso, como no nos dan una tabla, sino ya nos dan literalmente para sacar la tabla nova de forma directa, no podemos hacerlo como tal, pero sí podríamos hacerlo, como lo vimos en la clase pasada. Pero bueno, no nos dan los alfa, así que, y bueno, también como estamos en efectos aleatorios, lo que nos interesa estimar más que los alfa va a ser la variabilidad de los alfa, que es igual a la media cuadrática del factor menos la media cuadrática de los residuos sobre 2. Y esto ya lo habíamos sacado. O bueno, no lo habíamos sacado, perdón. Entonces, esto va a ser que el alfa sub i
que mejor vamos a estimar la variabilidad del alfa, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto fue la media cuadrática de los factores? 540 y 0.65. Ya. Es 5.4066 menos 0.6522. Esto lo divido para 2 y me da un valor de ¿cuánto? 1.58. Esta es la estimación de la variabilidad de los efectos. Listo, ¿qué más tenemos? Podemos estimar también los errores. La variabilidad de los errores ya habíamos visto antes, que era la media cuadrática de los residuos, y esto es igual a 0.6522. Esta es la estimación de la varianza del error. La varianza del error. Y bueno, ya, y ya. Y también cabe concluir que en efectos fijos estimamos los efectos de forma independiente, y en cambio en efectos aleatorios estimamos la varianza de los efectos independientes. ¿Saben qué? Lo voy a anotar aquí. Voy a anotar esa pequeña conclusión aquí. Nota. En efectos fijos se estima alfa sub i de forma independiente cada uno, de esta forma. Y es sub i menos y es igual a alfa i. Bueno, estimado. Y en efectos aleatorios se estima la varianza de S alfa. A través de esta forma. A través de esto. Ya. Pero ojo que en efectos fijos, como en efectos aleatorios, de ser posible, también podríamos sacar el efecto alfa sub i. Y ya. Ya estaría. Y por último, pongámosle aquí literal E, nos dice cuáles son los cambios en el modelo, hipótesis o la interpretación de los resultados, y las 4 posiciones de la oblea son las únicas. Son las únicas. O sea, esto se convierte en experimento de un factor de efectos fijos, porque nos están diciendo cuáles son los cambios en el modelo, hipótesis o la interpretación de los resultados, y las 4 posiciones de la oblea son las únicas que pueden usarse. O sea, transformamos un experimento de un factor de efectos aleatorios de efectos fijos. Sí, de efectos aleatorios lo transformamos a efectos fijos. Indican las conclusiones del estudio en esta situación. Ok, entonces vamos a hacer acá literal E. Entonces, si cambia ahora, si se cambia a efectos fijos, ¿qué podemos decir? El modelo no cambia. ¿Cuáles son los cambios en el modelo? Ya, el modelo no cambia. El modelo como tal no cambia.
Sigue siendo este, y sub ij es igual a mu más alfa sub i más el error ij. ¿Qué más podemos decir? Las hipótesis sí cambian. Nos preguntaban cuáles son los cambios en el modelo. Ya, el modelo no cambia. Hipótesis. Las hipótesis sí van a cambiar. La prueba de hipótesis sí va a cambiar. Hipótesis. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una nueva hipótesis nula que, ¿cómo era? Era posición, ya. Vamos a tener una hipótesis nueva, una hipótesis nula diferente, una hipótesis nula donde indica que la mu de la posición 1 es igual a la mu de la posición 2, que es igual a la mu de la posición 3, que es igual a la mu de la posición 4, versus la hipótesis alternativa que me va a indicar que al menos 2 mu p sub i van a ser diferentes. Para todo i que es igual a 1, 2, 3, 4. Ya, esa es la nueva hipótesis que vamos a tener. Ese es el cambio en la hipótesis. Y algo que no mencioné en la clase pasada es que en efectos fijos también podríamos tener esta hipótesis nula con respecto a los efectos de la posición 1, es igual al efecto de la posición 2, es igual al efecto de la posición 3, es igual al efecto de la posición 4. Y esto es igual a 0, o sea, no hay efecto. Si no hay efecto, significa que todo es igual, o sea, no hay un efecto significativo, o sea, las diferentes posiciones de la oblea no causan un efecto, ¿ya? O sea, llegamos a la misma conclusión, porque si tenemos la hipótesis, la prueba de hipótesis de acá arriba, es que la media de las posiciones son iguales, o sea, tampoco hay un efecto como tal, porque las medias de todas estas posiciones que nos pedían, ¿no? Van a ser iguales. Y asimismo, también podemos hacerlo a través de los efectos que causan cada posición. Y si los efectos son 0, entonces pues no causa ningún efecto. ¿Ya? Entonces eso, también podemos usar esa contraste de hipótesis. Y la hipótesis alternativa es lo mismo, que al menos un alfa de las posiciones es diferente de 0 para todo i igual a 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ambas sirven. Esto para efectos fijos. Por ejemplo, para explicarlo mejor, en el ejercicio de la clase pasada era el porcentaje de radón liberado dependiendo de el diámetro de las duchas, pues no. Habíamos dicho que al final la media del porcentaje de radón liberado, o sea, podríamos decir que para la hipótesis nula, que la media del porcentaje de radón liberado para los diferentes diámetros es igual. Indirectamente, ¿qué quiere decir eso? Que los diámetros de las duchas no causan un efecto para el porcentaje de radón liberado. Entonces, asimismo, podríamos tener aquí, tenemos la hipótesis nula, que es básicamente eso, que las medias del tamaño de las medias del porcentaje de radón liberado para cada diámetro de la ducha es igual. Y podríamos decir también que los efectos del porcentaje de radón liberado para los diferentes diámetros de la ducha es igual a 0. ¿Ya? Entonces, eso, dos formas de analizar lo mismo, a través de la media y a través de los efectos. Si los efectos son 0, pues no hay efecto. Si la media de los diferentes diámetros de la ducha son iguales entre sí, entonces, pues, evidentemente tampoco hay un efecto, porque si las medias de los diferentes diámetros de la ducha es la misma para el porcentaje de radón liberado, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener una ducha de un diámetro de 5 centímetros y una ducha de un diámetro de 3 centímetros? Entonces, no hay una diferencia como tal. O sea, no hay un efecto hacia la variable de respuesta, ya que las medias del porcentaje de radón liberado
para cada diámetro de las duchas es igual, o sea, no causan un efecto. Asimismo, podemos decir, concluir a través directamente de los efectos, si digo que los efectos son iguales, son igual a cero, entonces pues no hay un efecto hacia el porcentaje de radón liberado en los diferentes diámetros de las duchas. Bueno, o sea, como para explicarlo un poquito más. Entonces, ambos contrastes de hipótesis nos sirven. Y bueno, continuando con el ejercicio que más me decía, ¿cuáles son los cambios en el modelo? Ya vimos, el modelo es igual, los cambios en las hipótesis, ya los expliqué aquí, y las interpretaciones de los resultados. Ya, bueno, la interpretación de los resultados, pues podemos llegar a la misma conclusión. Rechazar la hipótesis nula con un valor P de aproximadamente 0.008. ¿Y cuál es la conclusión que vamos a llegar? Que las posiciones de la oblea sí generan un efecto a la uniformidad de espesor de la película. Ya que tengo un valor P que es inferior a 0.05, rechazo el H sub 0. Digo que al menos un efecto de las posiciones es diferente de 0. O sea que las posiciones de la oblea sí generan un efecto a la uniformidad del espesor de la película. O concluyendo, en base a la primera prueba de hipótesis, si rechazo H sub 0, puedo decir que al menos dos medias de las disposiciones de las obleas son diferentes. ¿Ya? Entonces que podríamos decir que dos medias del espesor de la película para las diferentes posiciones pues son diferentes. Las medias de al menos dos posiciones, a ver, sería la media del espesor de las películas es diferente para al menos dos posiciones de la oblea. ¿Ya? Eso a través de la hipótesis, la primera prueba de hipótesis, y de la segunda prueba de hipótesis puedo decir que al menos un efecto de la posición de las obleas es diferente de cero. ¿Ya? Y eso, y tengo la conclusión de que las posiciones de la oblea sí generan un efecto a la uniformidad del espesor de la película. Y como ya dije hace un rato, esta conclusión de aquí va a ser esta es una conclusión para efectos fijos. ¿Ya? Que ya saben, podríamos concluir en base a la primera prueba de hipótesis o en base a la segunda prueba de hipótesis. Ya creo que sí me dio a entender la idea de cómo funcionan las dos, así que ustedes podrían concluir con más o menos palabras, ya dependerá de su labia y de cómo quieran expresar la conclusión final como tal. Y algo más, yo creo que eso sería todo. Y bueno, eso, efectos fijos como efectos aleatorios es básicamente lo mismo, solamente que cambia la idea de cómo estamos trabajando. En efectos fijos únicamente trabajamos con, pues, efectos fijos, que serían, digamos, estos tres de aquí, y concluimos a través del valor de alfa, valor del efecto o de la media de los efectos, eh, o de la media de las respuestas. Y en cambio, en efectos aleatorios ya tomamos una muestra, una población como tal, y solo tomamos una muestra de esa población. Entonces ya no lo vamos a hacer a través de cada una de esos niveles, sino vamos a tomarlo de forma general o de forma general, y vamos a concluir a través de su variabilidad. Ya no tanto a través de los efectos independientes o de las medias
que de las observaciones que hayamos tenido, pues, ¿no? Entonces, eso. Y eso sería efectos aleatorios. Y bueno, hasta aquí nos quedaríamos y nos veríamos en la siguiente clase.